Bienvenidos a todos a este nuevo evento que organiza la Escuela de Psicología y Cábala para presentar un libro. En esta ocasión tenemos dos autores, dos coautores, Rosa Gómez Casañ, gran amiga de la escuela, profesora también de cursos en nuestra escuela, y a Óscar Sierra, que bueno, es un trabajo que entiendo han hecho en conjunto, una investigación en conjunto que nos van a explicar ahora. El profesor Sabán, director de la escuela, hará la presentación, la introducción al libro y bueno, mantendremos una charla con los autores para que también podáis preguntar aquellas dudas que os genere el libro. Cuando queráis, bienvenidos y adelante. Bueno, bienvenidos a todos, Shalom, desde la Escuela de Cábala, Shabbat Shalom, que vamos a comenzar el descanso del Shabbat en pocas horas. Para mí, un verdadero honor tener aquí a dos amigos, además de dos coautores, tanto, bueno, nuestra amiga que la conocemos ya como maestra de la escuela, Rosa Gómez Casani y Oscar Sierra, un trabajo de investigación muy serio que realmente los quiero felicitar, los felicité de manera privada y en este caso lo voy a hacer de manera pública porque realmente es un trabajo que se necesitaba. ¿Por qué se necesitaba? Bueno, tiene muchas razones. Antes de entrar a la consideración y dejarles paso a los autores para que ellos hablen cómo fue el proceso de investigación, necesario porque, como ustedes saben, en el mundo de la Kabbalah, nosotros adolecemos del problema de la organización. Y justamente en el mundo de los ángeles y arcángeles hay muchísima cantidad de problemas. Si uno iba a las redes, se encontraba que Rafael aparecía en Tiferet, después aparecía en Geburá, después aparecía en Keter, bajaba de Keter, lo mandaban a Malhut. Nadie sabía dónde está Rafael, nadie sabe dónde está Miguel. Yo creo que esta obra da un orden, un cierto orden a tanta cantidad de confusión que hay con respecto al tema de Los Ángeles. Así que me parece, en primer lugar, un trabajo magnífico, porque es un trabajo que da disciplina, que da organización, donde la gente tiene una idea de dónde están, en qué universo se encuentran los diferentes ángeles. Así que, en primer lugar, me parece una obra importantísima a la hora de la organización de contenidos. La segunda cuestión que me parece importante es el respeto al texto del Zohar, que los autores afirman que lo han extraído de Editorial Obelisco, de la versión de Editorial Obelisco, pero sobre todo, no solamente el llegar al Zohar, sino toda la primera parte. A mí me gustaría que las personas entiendan que la magnitud de este libro no es simplemente el Zohar, sino también cómo hay una introducción bastante larga en la cuestión angelical con respecto a los tipos de ángeles, la literatura de los palacios. Está muy bien explicada la literatura de los palacios, está muy bien explicada la Merkabá en Ezequiel. Es decir, hay muy buenas explicaciones en todos los puntos de esta obra. Yo he traído algunas, he marcado, lo que por supuesto todo el libro es importante, pero he traído algunas marcas que me parecen como muy, muy interesantes, ¿no? Eh, Hay un punto que yo he marcado en la página 64 donde se cita el Zohar, en Bamidbar números 23, que tiene aquí no solamente el análisis, sino la estructura del Zohar, un punto que me parece fundamental. Dice, en este mundo el secreto es algo primordial, dice el Zohar, mucho más en lo referente a los misterios del anciano de días, que nos son transmitidos ni a los ángeles de arriba. Hemos aprendido que cuando su deseo de crear la Torah se cumplió, esta fue ocultada 2000 años y él la creó. Inmediatamente ella le dijo que aquel que desea rectificar y hacer, que se ocupe primero de sus propias rectificaciones. Y los autores, los dos coautores, debajo dicen, este mismo principio debería regir las relaciones humanas, pues cuando alguien nos confía su intimidad y nos comparte sus secretos, debe entenderse que la intimidad es sagrada, por lo que no tenemos derecho a esparcir lo que el otro nos ha confiado. Me parece increíble en un mundo donde todo se quiera revelar la importancia de la intimidad y la importancia del secreto y cómo se puede llevar esto desde el Zohar a partir de la interpretación que hacen los autores de cómo se puede cuidar
la intimidad. Es decir, no es necesario que se revele públicamente todos los secretos, sino que la intimidad es un valor que ya lo plantea el Zohar y que lo plantean los coautores. Luego en la página 67 es muy interesante lo que aquí citan con respecto a los grados de materialización o no materialización de los ángeles. Me parece muy interesante, página 67, cuando citan la perashá de Vayera, en Bereshit Génesis 4, que dice, tres llaves se encuentran en manos del santo y no las entrega en manos de un ángel ni de un serafín. La llave de la parturienta, la llave de las lluvias y la resurrección de los muertos. Y dice, aquí aprendemos que hay algo fundamental porque un humano de categoría excepcional puede acceder a niveles que los ángeles no tienen permiso. Es decir, queda claro en esta parte y en otras por parte de los autores que lo que se establece en el texto del Zohar y aquí se reafirma es que en realidad los humanos encarnados podemos llegar a niveles, podríamos decir, más altos que los propios ángeles. En la página 74, 75, dice, y esto es muy interesante, hay ángeles que son enviados y que actúan en el mundo, que se transforman de varios modos. A veces se transforman en entes femeninos y a veces se transforman en entes masculinos. A veces asumen el aspecto de juicio en el aspecto femenino y a veces el aspecto de misericordia en el masculino. Y todo es un solo precepto. De este modo, el ángel que es en Malhut se transforma en varios modos. Y todos los modos de conducir el mundo, todos se encuentran en Malhut. ¿Qué dicen los coautores en la página 75? Aquí aprendemos que los entes energéticos, conocidos como ángeles, en sus misiones, pueden adoptar la forma física de ambos sexos o solo de uno, pero aplicado al arquetipo conductual de la energía necesaria para dicha misión. Es muy interesante esta obra porque nos habla de los grados de materialización de los ángeles, nos hablan de las posiciones que tienen los ángeles cuando aparecen como femeninos o masculinos, y nos hablan de conceptos importantísimos. En la página 76, en el Zohar Vayera de Bereshit, dice, y Abraham dijo a su esposa Sara, ella es mi hermana, y dice, y el santo cuando realiza un milagro a una persona, la persona no debería confiar siempre en un milagro porque en cada hora y hora sucede un milagro. Si una persona se introduce a sí mismo en un lugar evidentemente peligroso, he aquí que agota todo el mérito acumulado previamente. Excelente, porque tiene el Zohar una visión realista del milagro que también lo cita. Bueno, podría seguir y seguir. El libro es espectacular, la verdad que realmente es interesantísimo. En la página 89, un análisis interesantísimo de cómo operan los arcángeles. Realmente es una obra que yo la voy a recomendar a todos mis alumnos. Básicamente porque es un trabajo muy serio, una obra de análisis muy interesante, una rápida visión del tema de los ángeles, porque hay que clasificar toda esta información. El trabajo que aquí se hizo es de una clasificación brutal del todo el texto, es decir, es una especie de búsqueda minuciosa de dónde estaban los ángeles en todo el texto del Zohar. Esto lleva muchísima cantidad de trabajo y no hay un libro así de estas características. Así que, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos algo que se le criticó a Maimónides por parte de los rabinos en su época, cuando él escribió bueno, uno de sus libros, el Mishneh Torah, porque en el Mishneh Torah Maimónides redujo hizo una síntesis de todas las leyes del Talmud y la gente podía acceder rápidamente a todas las leyes del Talmud. Y los rabinos dijeron, ¿por qué no saca trabajo Maimónides? Porque ahora toda la gente puede saber que rápidamente se pueden aplicar las leyes del Talmud a través del Mishneh Torah. Bueno, lo que se le criticó a Maimónides, que fue hacer una síntesis del Talmud en el Mishneh Torah, ahora a estos dos coautores yo no los voy a criticar, como los rabinos que criticaron a Maimónides, sino les voy a considerar muy virtuosos de hacer una obra que cada alumno, cada persona de manera rápida va a tener
A ver, rápida. Estamos hablando de un libro de más de 400 páginas, tampoco que la gente se crea que esto es un folleto, pero un libro que tiene una velocidad, una clasificación, un libro práctico para saber dónde se encuentran los ángeles, qué representan ángeles, arcángeles en los universos dentro del Zohar. A mi modo de ver, creo que es una obra nunca vista de síntesis, de permitir al alumno un acceso rápido a la información. Mis más sinceras felicitaciones a los dos y les dejo Gracias. para que puedan explicar cómo llegaron a pensar esta obra. Muchísimas gracias a los dos y Kol Hakavod, todo el honor, como se dice en hebreo. Bueno, el primer mérito de la idea fue de Oscar. Y rápidamente pues yo me sumé a la idea porque ya sabes que una de mis pasiones son los ángeles, ¿no? Entonces, claro, ha habido un trabajo previo muy fuerte y es leer 8.000 páginas y no una vez, sino más de una vez para extractar de esas 8.000 páginas aquellos fragmentos que hablan de los ángeles. Que además, bueno, en el tomo 1 habla de los ministros espirituales y luego en el 15 y luego, sí, y todo eso además estaba como desordenado, sí. No solo consistía en extractar, que además había que escribirlo, sí, conservando la negrita del texto del Zohar, conservando la redondilla de los comentaristas y luego ordenarlo todo, digamos, por secciones como decir, esto puede ir con esto, sí, y a partir de ahí comentar. ¿M? ¿Qué dice el texto? ¿Qué podemos aportar a ese texto o añadir a ese texto que sea clarificador? Bueno, los comentarios hemos hecho los dos. Oscar tiene mucho mérito de haber tecleado todo, sí, que no es poco, y haber tenido la idea de cómo organizar. Y luego tendremos un segundo volumen que va a ser en realidad es el capítulo 19 es el segundo volumen y ya va por las 300 páginas, ¿eh? Y ahí tendremos diccionario de ángel, es decir, ángel por ángel, y son más de 200 ángeles nuevos que nadie conocía hasta ahora, que están en el Zohar. Sí, sí, Entonces, bueno, por eso el mérito de esta obra, ¿no? Es decir, el mérito de esta obra es un trabajo de clasificación, por eso digo, esa clasificación tan necesaria para el lector que se puede perder en la cantidad de información que tiene el Zohar. Realmente, a partir de aquí, uno empieza comienza a pensar que tendría que existir, por ejemplo, un libro que nos extraiga los partsufim dentro del Zohar, por ejemplo. sí. Que hay partsufim por todas partes que aparecen en los textos que ustedes citan, pero porque están extrayendo el tema de los ángeles. Es decir, el Zohar no se escribió con la idea que tenemos hoy de orden, digamos, es una sabiduría que como las sabidurías ancestrales se escribían de un modo integral. Y nosotros necesitamos como clasificarlas para entender mejor, ¿no? Desde la Biná, al final el entendimiento como Sefirá es dividir para comprender, ¿no? mm, No sé, Oscar, cómo has vivido esta reflexión, porque a mí me gustaría también dar lugar a que los partícipes pregunten a los coautores. Me parece que es interesante que puedas participar, contarnos cómo fue tu experiencia y luego abrir a que todos aquellos que quieran preguntar comiencen a enviar sus preguntas. Bueno, pues yo conocí el Zohar hace unos años, evidentemente, no es, este trabajo no es fruto de unas semanas o de unos meses. Al principio lo descubrí porque algo resonó en mi cabeza leyendo un texto que no tiene nada que ver con ello. Compré todos los volúmenes que había en ese momento editados, los dejé cogiendo polvo en una estantería, con todos respetos, durante años sin tocarlos, y un día los toqué,
los abrí junto con la Torá, la cual tampoco conocía ni se me había ocurrido leerla, la Torá y lo que es el Antiguo Testamento en general. Y ahí me enamoré de todo ello y empecé a trabajar, bueno, Rosa sabe cómo trabajo, Mm. empecé a trabajar salvajemente, pero por pura pasión. A mí no me cansa trabajar. Entonces me levanto a las 5 de la mañana para trabajar todos los días, en un trabajo físico que no es este, y me acuesto a las 10 o las 11 trabajando en esto todos los días, los 7 días de la semana, incluyendo el sábado. Fuiste arrebatado al séptimo cielo casi, ¿eh? Sí, sí, pero es pura pasión. Entonces, igual que como todos los días, estudio todos los días. Me parece muy Entonces, bien, es el pan del cielo, lo que como Yeshua bien, hizo el pan del cielo. como bien dice el Talmud, hay que admirar a los ladrones. Y claro, leído así dices, ¿cómo se puede admirar a los ladrones? Porque los ladrones piensan en ser ladrones las 24 horas del día. Sin embargo, la mayoría de la gente no piensa en ser buena o en hacer actos virtuosos las 24 horas del día. Entonces, hay que admirar esa cualidad de estar enfocado en algo las 24 horas del día. En este caso, evidentemente, aplicado al bien, no al mal. Pero en ese caso, los ladrones, como dice el Talmud, son muy buen ejemplo. La socia del robo, ¿cómo te fue con la señora Rosa Gómez? ¿Cómo ha sido tu coautora? ¿Cómo es trabajar con Rosa? Cuéntanos una intimidad Pues, pues que mira, nos te cuento. interesa. ¿Cómo es trabajar con la señora Rosa? Porque tú sé que la quieres mucho, que quieres que no fume tanto. Cuéntanos un poco cómo es trabajar con Rosa. A ver, yo primero tengo que decir que con Rosa no puedo ser totalmente imparcial. Es decir, la quiero tanto que no puedo ser imparcial. Tiene muchos defectos, igual que yo, pero para mí esos defectos que tiene son totalmente asumibles porque es puro amor. Entonces yo la conocí a ella como profesora mía. Ella fue profesora mía, yo ya tenía un bagaje de estudios previos con Jaime Villarrubia y luego mío de forma autodidacta, y a ella la conocí en un curso de 72 nombres de Dios que daba en una academia de Madrid. Y ahí pues la conexión era un módulo que estaba repartido en 4 meses, un sábado cada 4 meses, y desde el primer momento evidentemente tuvimos muchísima conexión y ya nunca dejamos el contacto evidentemente y cuando ya me surgió esta idea y se la dije pues ya a tope. Luego en lo que es trabajar con ella tenemos una muy buena cualidad, también mi mujer me lo dice mucho, dice que nos compenetramos perfectamente porque mis puntos fuertes son no tan fuertes en ella y mis puntos débiles son muy fuertes en ella. Entonces, en ese sentido, incluyendo toda la gestión, tú sabes cuando se publica un libro que hay muchísima labor burocrática, administrativa, editorial, legal, a nivel de registros y demás, y a mí eso se me da muy mal. Sin embargo, a mí lo que se me da bien es estudiar. No digo que a ella no, pero a mí me cunde de una manera, también soy más joven, me cunde de una manera porque la edad influye para todo en la vida. A mí me cunde de una manera que no le cunde a ella. Y sin embargo, ella en todo el tema de gestiones le encanta y se le da mucho mejor que a mí. Entonces, Como buena profesora universitaria, ¿no? como buena profesora, Que entonces, siempre estar llenando legajos y legajos. correcto. Ya, a mí eso me hace acordar en el doctorado en filosofía, en primera clase, el profesor de metafísica dijo, ¿qué es el ser? Y bueno, todo el mundo, ¿no? En la primera clase, imagínate, todo el mundo ahí, hasta que después de una hora dijo, yo voy a decirles qué es el ser. Y entonces dijo, el ser es el expediente administrativo de la universidad. Ese es el ser, dijo. Y ahí nos asustamos todos. Rosa, ¿cómo es trabajar con Oscar? Ahora viene la otra parte. Que nos cuente, Rosa, cómo es trabajar, Bueno, fue trabajar Os- contigo. Oscar es tan trabajador que cuando yo me vengo a dar cuenta ya ha hecho así, ¿sabes? Y te dice, bueno, ya tengo avanzado, sí, y te lanza, ¿no? Entonces tú, socorro, 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 y que se me ha caído encima un ladrillo. A ver, hay que comentar el ladrillo. Y dice, sigo añadiendo cosas y yo, socorro. Bueno, y es verdad que, bueno, yo soy muy activa en muchas cosas. Oscar está más focalizado y entonces a mí el gran esfuerzo ha sido sacar tiempo para sentarme. Él sabe que cuando yo me siento soy imparable, pero la cuestión es encontrar el tiempo para sentar. ¿M? Entiendo, Y entiendo. él ha tenido muchísima paciencia conmigo de, bueno, cuando ella pueda ya se sentará.
ha tenido muchísima paciencia. Es verdad que esa paciencia, y él lo sabe, ha dado buenos resultados en el sentido de que yo soy buena comentarista. ¿M? Pero eso sí, él está más focalizado, es muy disciplinado, es una persona muy perseverante en el día a día. Y yo, pues, hago bastantes cosas en la vida y mm, encontrar el tiempo para sentarme. Ahora, eso sí, cuando me siento soy imparable, te lo puedo decir. Oscar que decía, oye, ¿podemos descansar? Yo decía, tenemos que terminar. Y Oscar estaba, que decía, pero no nos tomamos un café. Y yo decía, pues no, hay que terminar. Bueno, muy bien, quiere decir que queda claro que Oscar lo rige el arcángel Gabriel y a ti el arcángel Mijael, ¿no? Porque como viene, es decir, tú eres pura misericordia y el hombre te ponía límites. Mira, vamos a hacer lo siguiente porque siempre hay mucha gente que está muy interesada, sobre todo hablando ya no solamente del trabajo para llegar a esta obra, sino de los contenidos, ¿no? De la obra. Eh, para poder, bueno, para mí sería interesante que se abran las preguntas. No sé si el equipo está ahí atrás, la señora Lina, porque voy a decir nada más el índice, porque si tengo que analizar uno por uno no terminaríamos la presentación, pero me gustaría compartir el índice con vosotros. Capítulo primero, las principales aportaciones de otras obras cabalísticas a Los Ángeles, lo cual me pareció increíble. Introducción a Los Ángeles en el Zohar, el capítulo 2. Capítulo 3, características genéricas de los ángeles. Capítulo 3, las características de los ángeles llevan 40 páginas de análisis. Capítulo 4, tipos de ángeles. Capítulo 5, la literatura de los palacios. Capítulo 6, la Shejinah en la materia. Capítulo 7, la Merkabá en el libro de Ezequiel. Capítulo 8, Metatrón y Elías el profeta. Capítulo 9, Los ángeles de Argamán. Capítulo 10, Los ángeles como mensajeros en los sueños, tema muy importante. Capítulo 12, Los ángeles daninos. Capítulo 13, el ministro de Egipto. Capítulo 14, el ángel de la muerte. Capítulo 15, el Geinom, purgatorio o infierno. Capítulo 16, la política de los cielos. Capítulo 17, los ministros espirituales. Y capítulo 18, y mira con qué termina esta obra, con los Nefilim, con los ángeles caídos, ¿no? Me parece un libro impresionante, realmente, y bueno, quise nombrar cada capítulo, cuáles eran los títulos de los capítulos para aquellos que se quieran arriesgar a hacerle preguntas. Así que El- el el- equipo, la segunda parte en el diccionario tenemos ángeles caídos, ¿sí? Entonces están por un lado ángeles y por otro lado ángeles caídos. Ojo que dentro de los ángeles están los ángeles que son de rigor o de juicio, que pueden parecer demonios y no son demonios. Pero bueno, y hay una cosa bastante interesante que se va a poder ver en el segundo volumen, además de Diccionario de los Ángeles, que otorga cada ángel, con su gematria, con su temurá, con su todo, que hay un esquema perfecto de los 7 palacios, en la luz y en la oscuridad. ¿M? Así que no se pierdan ese segundo volumen, que van a tener el malajim de cada ángel para poder hacer vela y poder invocar para que el potencial que llevamos dentro de esos ángeles se pueda expresar. ¿Sí? A ver, permíteme un segundo también y para todas las personas que están viendo la entrevista y para Mario. En ese segundo volumen va a haber incluso una sección de, vamos a llamarlo, estadísticas con las letras más presentes entre todos los ángeles que aparecen, las letras más presentes, separadas por los ángeles de energía femenina y energía masculina, y las letras más presentes y lo que es la media dividido entre todo, la media de letras, y superpuestas sobre los senderos del árbol de la vida para saber
realmente o sea, cada sector de ángeles, sobre qué senderos del árbol de la vida influyen más. Algo que tampoco, que yo sepa, no se ha hecho nunca. No se hizo nunca. Lo que tú estás explicando, nunca vimos las fuerzas angelicales como operando las energías de los canales. Eso es Ujú. brutal. Si lo logra, si realmente sale en el segundo volumen esto, nos va a ayudar mucho a todos porque no hay una clasificación de los ángeles en los canales. Ujú. Efectivamente. Y sobre todo lo que estaba diciendo Rosa, no confundir a los ángeles del lado izquierdo con los ángeles de las clipot, porque los del lado izquierdo son severos pero no malvados. Exacto. Ahí en general hay una confusión. Hay mucha gente que directamente entiende el lado izquierdo como malvado, cuando el lado izquierdo es el rigor, pero el rigor necesario. Lo malvado es llevar el rigor al extremo. En definitiva, el demonio podríamos decir que surge de las clipot del izquierdo como las clipot del derecho, pero no por estar en el izquierdo son desequilibrados, ni ángeles caídos. Me gusta mucho la aclaración que hizo Rosa en este sentido para dejar en claro que una cosa es Gabriel y otra es Samael. Son dos Ujú. cosas muy diferentes, ¿no? Es Sí, decir, sí, una sí. cosa es el rigor y otra cosa es la maldad. El rigor es necesario. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien esto. No sé si el equipo está aquí Sí, presente, señora Lina, para empezar con las preguntas. estamos. Vamos con las preguntas. Paula decía, me encantaría saber cuánto tiempo les tomó desarrollar el estudio que está detrás del libro. ¿Cuánto llevamos con esto? Por lo menos desde 2021 o antes. Que es la idea surgió, el germen de la idea surgió en 2021 y ya lo pusimos realmente, enfocamos el trabajo en el primer tercio de 2022. Siempre vamos a hablar en los años cristianos, en fin, en el calendario con el que nos movemos. En el primer tercio de 2022 ya el libro claramente tenía un título y un propósito. No estaban todavía definidos los capítulos, el número de capítulos, el título de los capítulos, todo eso estaba todavía por definir, pero la estructura mental ya estaba conformada, yo ya la tenía totalmente en mente en el primer tercio de 2022. Ujú. Podemos Preguntaba, que llevaba entonces 2 años el trabajo de investigación. Sí, Es normal, son entre 2 y 3 años a full. Sí. hay que tener en cuenta, y tú lo sabes mejor que nadie, Mario, que cuando estás investigando una obra estás sacando material para nuevas. Claro, No, claro. ¿qué te voy Es a que contar a ti? las nuevas salen más rápido porque se acumula el material Claro, de la investigación. claro. Perdón, Lina, si había más preguntas. sí, sí, dice, cuando trabajamos sobre sabiduría ancestral profunda, suelen ocurrir cosas en nuestras familias o entornos que parecen estar vinculadas con las energías que estamos moviendo. En ese tiempo de estudio, ¿sintieron que ocurrían situaciones particulares en sus vidas o en sus territorios? ¿Hubo cambios en la forma en que ven estas situaciones? Qué buena Bueno, pregunta. Muy bueno. de las cosas que podemos decir es que nos han ocurrido cosas de, vamos a decir, ataques de lo oscuro para que este libro pues no saliera, pero de todo tipo de cosas. Un día yo estaba trabajando no en el ordenador de mesa, sino en el portátil para lo del Malgim, para el segundo volumen. Y todo lo que había hecho ese día desapareció. Corriendo llamo a un amigo informático. Él trabaja como informático para equipos de fútbol importantes. Y le digo, Guillermo, por favor, ayúdame. Bueno, se pudo recuperar parte del trabajo, pero hubo parte del trabajo que ha habido que verlo hacer. ¿Sí? Eso es un ejemplo, pero bueno, te voy a contar, Oscar, alguno otro más. Pues mira, sí me gustaría comenzar o sea, contestar esta pregunta comenzando de la siguiente manera. Igual que a nosotros nos han ocurrido de alguna manera, más o menos, también es el nivel de percepción puede alterar a que le demos prioridad. Igual que nos han ocurrido cosas, a mí me gustaría avisar a los lectores, avisar en el mejor sentido de la palabra a los lectores,
de que a los potenciales lectores, de que esta lectura tienen que enfocarla con el mayor de los respetos, porque la energía que está contenida en estas páginas eh, adquiere mucho poder una vez que la persona la integra, o sea, la lee y la integra correctamente. Si la integra, adquiere mucho poder sobre ella, en el mejor sentido de la palabra, pero si lo hace mal, puede ser también un sentido menos luminoso de la palabra. Entonces, me gustaría decirles a los lectores perdón, que enfoquen su lectura desde el mayor de los respetos y desde ver qué me tienen que decir los ángeles sobre, vamos a decir, qué hacer y, muy importante, qué no hacer. Porque muchas veces, como principio femenino, igual que el principio femenino es no hacer, es incluso más importante el no hacer que el hacer. Eso es la primera cosa que quisiera decir. Y luego otra, esto es una percepción mía, la he hablado con Rosa, no voy a decir el nombre porque no procede, pero nosotros ofrecimos, igual que el profesor Mario nos ha redactado el maravilloso prólogo del libro, ofrecimos hacer un segundo prólogo a otra persona para que hubiese dos prólogos en la obra. Y esta persona, por el motivo que sea, no pudo, o no, lo que sea, no pudo, no quiso. Y a partir de ahí entró en graves problemas de salud, una persona que no los tenía. Yo no sé si tiene alguna relación. Afortunadamente, Mario no puede comprobarlo porque él ha redactado el prólogo y está, ya lo vemos, de Menos salud mal, está menos mal que maravilloso. menos mal que redacté el prólogo, no lo Es, hice, no lo es hice solo por una un tema de percepción salud. mía, ¿eh? Pero va muy ligada a otras cosas que vivimos, como las que ha dicho Rosa y algunas más, y me dio que pensar. Insisto, como es una percepción mía, pero Rosa no me la desmintió, dice, puede ser. Es decir, porque él también es una persona con un poder, un poder de conocimiento igual que el de Mario o similar al de Mario, y por tanto, evidentemente, no iba a hacer el prólogo a alguien que pasase por la calle. Entonces, como el Zohar explica muy bien, ya no en este libro, sino en lo que es la obra en sí, explica muy bien que las personas, cuanto mayor grado energético tengan, sus acciones tienen más repercusión. Imaginemos, por ejemplo, a nivel terrenal se podría ver en la política, no es lo mismo un error o una decisión mía que la de un presidente del gobierno, un ministro. Claramente, el volumen de alcance de un error mío se va a quedar en mi persona y en las pocas personas que me rodeen. Un error de un presidente del gobierno, de un ministro, puede afectar a millones y millones de personas para mal o para bien. En este caso, si es un error para mal. Entonces, cuando una persona tiene un alto poder energético, si hace algo por el motivo que sea, aun con la mejor intención o simplemente por las circunstancias, hace o no hace algo que vaya en contra de el nivel que tiene, puede incluso causarle perjuicio a él y a lo que lo rodea. Por ello, de ello la importancia que digo para los lectores, cuando lean el libro, que lo hagan con el mayor de los respetos y conocimiento e intentando integrar, porque van a pasar, van a ascender de nivel, a nivel energético de alma, van a ascender de nivel. Entonces eso conlleva una responsabilidad. Y si no lo hacen desde el respeto, aparecerán los ángeles, no necesariamente los demonios, sino los ángeles de rigor. Y los ángeles de rigor, cuando no actúas con respeto, te dan un bonito cachete, ¿no? Entonces, eh, digamos que si no lo entiendes por las buenas, lo vas a entender por las malas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta primera parte es una parte fundamentalmente para que las personas comprendan bien el mundo de los ángeles, y a partir de ahí, luego en el segundo volumen ya van a tener una parte más práctica, muy práctica, eminentemente práctica. Si esta primera parte ya tiene un componente práctico muy importante, sobre todo para la comprensión, la segunda parte, o sea, todo es práctica. Bueno, el libro lo tenéis, para los que no sepáis dónde se compra, lo tenéis en Amazon, en tapa dura y en tapa blanda, y tenéis también en la librería Bodhindra en Madrid, y que tiene página web, sí,
y también en la librería París Valencia de Valencia. El libro en físico ahí en la librería que lo puedes ojear. Y luego, para el que se pregunte que qué pone aquí, pues Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Es lo que pone en Malachim. Quiero hacer una pregunta a los coautores. Cuando me fui a la bibliografía he visto al padre Fortea. El padre Fortea es un exorcista de la Iglesia Católica. ¿Qué hace? ¿Qué exorcismos hay metidos aquí? Porque menos mal que yo hice el prólogo, ¿no? Porque no me di cuenta que iba a estar el padre Fortea en la bibliografía. En la medida en que en el Zohar aparecen nombres de ángeles y nombres de ángeles caídos o demonios o diablos, pues claro, todos los libros que tienen que ver con demonología, pues, y ese es un tema que yo conozco muy bien, no es especialidad de Oscar, pues oye, y yo he No, me parece contado muy esto y esto bien. otro, sí. Inclusive parece ponerlo en la bibliografía como un exorcismo de protección al padre Fortea, ¿no? Yo lo vi como diciendo, vamos a poner al exorcista de la iglesia por las dudas para defender el libro. Hay, Yo cuando lo leí además en la bibliografía dije, además, wow, además de esos libros hay bastantes más, que sabemos que de Fortea demonología, ¿eh? es un demonólogo, es el hombre que más conoce de los demonios. Por eso cuando lo vi dije, wow, una vez se comunicó conmigo el padre Fortea, ¿eh? Para saber qué tipo de exorcismos había en la tradición de la Cábala, en la tradición judía, y yo le envié algunos exorcismos, porque en Safed hay exorcismos en hebreo. Pero bueno, no vamos a entrar ahí para no asustar al personal. Señora Lina, Sí, otras preguntas, no sabemos, ¿hay más o no? sí, sí. ¿Cómo podríamos aplicar este conocimiento a nuestra vida? Uf, Bueno, yo pienso que es muy importante que las personas conozcan bien el mundo de los ángeles y entiendan a qué a los ángeles hay que pedirles ayuda. No quiere decir que ellos no puedan actuar si no les pedimos ayuda, pero fundamentalmente actúan si les pedimos ayuda. Y podemos pedirles ayuda para todo. Desde aparcar, Oscar aparca estupendamente cuando viene a mi casa porque yo siempre le encargo a los ángeles que le encuentren aparcamiento. O para pedir el taxi, para el autobús o lo que tú necesites, cualquier cosa que necesites. Es decir, deberíamos tenerlos como una gran ayuda en nuestra vida cotidiana. Pero claro, para eso hay que conocer el mundo de los ángeles, cómo está constituido. Y creo, no lo sé, en mi humilde opinión, nuestra obra ayuda bastante a conocer muy bien este mundo. yo añadiría a lo que ha dicho Rosa, contestando a lo que ha preguntado la persona que ha preguntado, que este libro y en general lo que es la edición completa del Zohar, los 29 volúmenes de Obelisco, hablamos exclusivamente del Zohar, no del resto de obras cabalísticas, empezando por las de Mario, que son todas maravillosas, pero concretamente en el Zohar, la lectura y comprensión del Zohar, yo estoy seguro, le puedo asegurar a cualquier persona que si la entiende bien, le permite poder hacer claramente cambios en su tikkun. Es decir, si comprende la metafísica real que hay detrás de cada explicación, bueno, ya las explicaciones básicamente son muy metafísicas, la palabra metafísica que nadie se asuste, no es, hay que entenderla correctamente. Si entiendes perfectamente la metafísica que hay en cada enseñanza, puedes modificar tu realidad simplemente sabiendo qué hacer y qué no hacer, que ya es muchísimo. Es decir, dejas de estar en manos de lo que la mayoría de personas creemos que llamamos libre albedrío y que por supuesto lo tenemos, de hecho lo tienen hasta los ángeles, puesto que lo decimos, aparecen en muchos pasajes y lo recalcamos correctamente porque es un asunto que no estaba bien, creo que no estaba bien identificado ni siquiera por muchos estudiosos ni muchos maestros, el tema del libre albedrío de los ángeles, pero incluso el de las personas
tener libre albedrío o creer creer que tenemos libre albedrío sin comprender el aspecto que hay detrás de ese libre albedrío, que es la metafísica que nos aporta el Zohar y este libro, te limita muchísimo ese libre albedrío y no te permite realmente modificar tu tikkun. Ujú. Totalmente de acuerdo. Mira, hay por cada ángel de bien un ángel que opera en la oscuridad. Sí, tenemos que entender que estamos en el mundo eh, ya manifestado y hay dualidad, pero hay una dualidad en equilibrio. Entonces hay tantos ángeles caídos como ángeles. Entonces solo cuando llegue la era mesiánica, los ángeles caídos habrán regresado donde deben regresar. Así De que hecho, esperamos el advenimiento, por eso desaparecerá el mal del mundo y escogeremos solo entre lo bueno y lo mejor, en el lugar de escoger entre bien y mal. de hecho, el Zohar y esta obra, con todos los fragmentos extraídos, hace mucho hincapié en que unos entes energéticos llamados Hitsonim, que son unos entes a medio crear, que no son ni ángeles realmente, ni humanos, están a medio crear porque no terminaron, es muy larga la explicación, en fin, no terminaron de encarnar en ninguno de los dos mundos, actúan mucho sobre este mundo y el Zohar hace hincapié en que hasta esos entes, esas criaturas, son necesarias para la creación, todo es necesario para la creación. Tenemos que tener muy en cuenta lo que ha dicho Rosa antes, de que podemos usar los ángeles. Yo quiero que todas las personas que estén viendo esta entrevista o la vean después y luego puedan comprar el libro o no, o el Zohar u otras obras cabalísticas, las de Mario y cualquier otra, quiero que tengan muy claro que los ángeles, a ver cómo decirlo, están, es que es un poquito complicado lo que quiero decir, están, no es que estén literalmente a nuestra disposición, sino que los ángeles forman parte de la creación y están al servicio de la creación. Y nosotros somos parte de la creación y también estamos al servicio de la creación. Y teniendo eso claro, es cuando podemos interactuar con ellos. De hecho, ellos interactúan con nosotros al nivel de lo que hemos dicho antes al principio de la entrevista, de cuando, por ejemplo, Moisés, cuando subió a recibir la Torá, los ángeles, lo dice claramente el libro, los ángeles temieron porque un humano estaba llegando a unas cotas a las que ellos no tenían acceso. Y Moshe era humano. Entonces, igual que Elías o Hanok es Enoc, llegaron a niveles que ni siquiera ellos tenían y los superaron. Es decir, tenemos ese potencial tan maravilloso que la mayoría de las veces desperdiciamos. ¿Y qué sucede cuando lo desperdiciamos? Me adelanto aquí a alguna pregunta que pueda ser completada, que es cuando le damos trabajo al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte, realmente al ángel de la muerte lo que le encantaría es estar en paro, pero tiene tanto trabajo, le damos tanto trabajo que no da abasto. Pero le encantaría estar en paro, es decir, el ángel de la muerte no está para, el concepto de ángel de la muerte energéticamente no está para estropearle las cosas a las personas, está para corregir sus desviaciones. Si no hubiese esas desviaciones, si fuésemos todos un Moshe, un Moisés, subiendo al nivel de los ángeles e incluso superándolos, el ángel de la muerte se tomaría un café con nosotros. Mm. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que la razón por la que los ángeles cayeron fue porque los seres humanos podemos superar a los ángeles, tal como ocurrió con Moisés, con Enoch, Hanoch o con Elías. ¿Sí? Es decir, es una característica que tenemos los humanos. Y otra característica que tenemos los humanos es que en nuestro libre albedrío podemos negar a Dios, cosa que los ángeles no pueden. ¿Sí? Ellos tienen un libre albedrío, pero muy limitado. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que hizo caer a los ángeles
a los demonios porque tenían que servir al ser humano como servidor de la creación, como co-creador o partícipe de la creación y no estaban dispuestos. Mira, una pregunta muy interesante. ¿Qué nivel debo tener para leer el libro con el respeto necesario? Bueno, yo creo que se puede tener respeto, aunque no se tenga nivel de cábala, y que se puede conocer la cábala, que la cábala no haya pasado por ti, ¿no? Y en consecuencia que no tengas respeto. Así que eh, solo si pasaste por la cábala y dejaste que la cábala pasara por ti, entonces eso incluiría el respeto. Pero hay quien tiene respeto de forma natural, simplemente es una persona educada y eso ya le permite leer directamente el libro. Es decir, un pastor de ovejas que no sabe nada de cábala tiene respeto y podrá leer con respeto, ¿eh? Que es Yo lo añadi- más importante en esta obra, ¿eh? yo añadiría que literalmente no hace falta tener un nivel previo de cábala, evidentemente es muy recomendable tenerlo, eso es indudable, pero como bien dijo Mario al principio en la presentación, el libro está extractado de tal manera que está hecho, vamos a decir así, para el lector, un lector medio del siglo XXI. Es decir, el Zohar, vamos a dar por hecho que fue escrito por Moisés de León y quizá por alguna mano más, hace 700 años en España, en Sefarad, no está escrito para un lector del siglo XXI. A mí me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo, el acueducto de Roma, perdón, el acueducto de Segovia, el acueducto romano de Segovia, por poner un ejemplo. Hoy en día es un monumento, patrimonio de la humanidad, impresionante, nos hacemos fotos y demás, pero cuando fue construido hace 2000 años, no fue construido ni para que nos hagamos fotos, ni para que la UNESCO lo declarase patrimonio de la humanidad. Fue construido para llevar agua a las tropas acantonadas en la parte alta de la ciudad. Pues el Zohar, salvando las distancias, es igual. Está escrito para un público tan reducido, tan sabio, tan elitista y tan secreto que hoy en día entender el Zohar, aun con la impresionante, porque no es maravillosa, es impresionante edición de la editorial Obelisco, aún así es muy difícil de entender. Lo puede decir Mario, lo puede corroborar Mario, me imagino, que es muy difícil de entender para el lector del siglo XXI. Este libro, creemos que una de las virtudes que tiene, como bien ha dicho él, es que está extractado de tal manera que un lector del siglo XXI, con un conocimiento medio, evidentemente cuanto más tenga mejor, pero con uno medio le vale, puede tener una idea cabal muy razonable en una sola primera lectura. Evidentemente, a cualquier lector le va a llevar más de una lectura, pero eso es maravilloso. Cualquier libro de... Yo tengo libros en casa que he releído periódicamente a lo largo de mi vida porque siempre tienen algo que aportarte porque muchas veces el libro no está escrito para tu nivel mental de ese momento y te va llegando información que vas asimilando posteriormente. Pero con una sola lectura ya el lector puede tener un conocimiento considerable de lo que trata el tema y a partir de ahí, con el respeto, como bien dice Rosa, el respeto sobre todo es para saber integrar lo que te tiene que aportar esa energía. La palabra respeto hay que entenderla en ese contexto de qué me tiene que aportar esta energía, qué tengo yo que aprender de toda esta sabiduría para usarla en mi vida y para no usarla en mi vida. Es decir, ¿qué no debo hacer? Es el contexto de respeto que he querido remarcar antes. Nos quedan 5 minutitos porque tenemos que terminar un poquito antes de la media. Hay algunas preguntas sobre dónde están los ángeles, si pueden elevarse hasta la matriz divina o ya están allí, y cómo se manifiestan los ángeles. ¿Cómo se manifiestan materialmente? Entiendo que sí, porque hace alusión a unos puntitos de luz que desaparecen rápidamente. Bueno, vamos a ver, si vemos a los ángeles, es decir, porque tenemos clarividencia, es decir, visión extrasensorial, es decir, del otro lado del velo,
Y curiosamente a veces en las fotografías ocurre, muy comúnmente se ven orbes, esos son ofanim siempre, y que la función de los ofanim es unir, digamos, los ángeles que están más arriba para que se puedan conectar con nosotros. Normalmente a los ángeles se les ve de forma energética, no como estamos acostumbrados a verlos en los dibujos. Por eso en la portada tratamos de que se reflejara una imagen de un ángel, pero un poco más como energía, porque en realidad se ven como energía. Y dependiendo del tipo de ángel, tienen una forma energética u otra. Sí, quisiera Sí, añadir que sí. la Torá y el Tanaj tienen varios ejemplos, como uno de los capítulos que es Encuentros físicos con humanos, tienen varios ejemplos de ángeles que interactúan en la materia con un cuerpo humano, con otros humanos. Por ejemplo, la visita de los tres ángeles a Abraham y algunos casos más. La cuestión está aplicando esto a nuestras vidas, es decir, no ciñéndonos al texto y al pasaje de Abraham, está en que probablemente muchos de nosotros en algún momento hemos tenido el contacto con un ángel, pero no lo hemos sabido identificar. Abraham, de hecho, les prepara comida y demás, y ellos parece que comen. El Zohar explica claramente que la comida quedó deglutida como si fuesen a nivel de aminoácidos por fuego. No sé si me he explicado bien, es decir, el ángel realmente no comió. De hecho, incluso Abraham le saca alimentos que combinados entre sí, la propia Torá te dice que no los combines. Y ellos degluten todo a nivel energético, es decir, ellos no se hacen, no te llegan y te tocan el hombro y te dicen, oye, soy un ángel y vengo a, sino que se manifiestan de alguna manera en la que tienen que cumplir su misión y puedes tú notarlo o no notarlo. Ya no verlo, porque a lo mejor efectivamente le estás viendo, pero que notes la misión o no la notes. No, te puedes encontrar un ángel y luego cuando te vas a dar cuenta de que podría ser un ángel, te vas a dar la vuelta y ya no está, Y ya no está. ha desaparecido. Y Yo he de decir, esto ocurre con los encuentros con ángeles, ¿eh? yo he de decir que nunca he tenido un encuentro que yo pueda decir, creo que fue un ángel. Si lo he tenido, no lo recuerdo. No, para mí sería muy fácil, después de haber escrito el libro, poner algún ejemplo, pero mentiría. Entonces, yo si he tenido algún encuentro con un ángel, yo no he sido consciente de ello. Yo sí en una ocasión. ¿No? Y en otra ocasión, desde luego, claramente me salvó la vida un ángel. Pero no fui consciente hasta después. O sea, no en ese momento. Efectivamente, es decir, a lo mejor puedes, a nivel de atar cabos, puedes decir, esto que me pasó, yo creo que, pero en ese momento no lo ves. No tiene que ser nada fácil verlo. De hecho, Abraham tampoco lo vio, por poner un ejemplo. Y Lot tampoco. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando ya. Vamos, con las preguntas que hay nos podríamos quedar eternamente, bueno, eternamente un rato más, pero tenemos que terminar, que el profesor tiene ahora una entrevista en unos minutos, así que muchas gracias por asistir. Felicidades, enhorabuena, Rosa, Oscar. Pues Y gracias a vosotros. dejo a vosotros terminar la sesión con vuestras palabras. Para Shabbat Shalom, en principio, un honor por parte de la escuela, un honor, Oscar y Rosa, y bueno, mucha fuerza en el segundo volumen, que ya han hecho el marketing del mismo y ahora estamos desesperados por el segundo, pero bueno, la gente todavía no ha leído el primero, así que vayan dentro del ritmo. Muchas felicidades, la verdad que es un honor, tenerlos aquí. Y bueno, mientras ustedes estaban aquí comentando todo el tema de Los Ángeles, yo pensaba, me parece que hay que hacer un curso en la escuela de esto, porque cuando venga la enciclopedia de los 200 ángeles desconocidos, yo creo que ahí vamos a tener para explicar, van a tener que para explicar vosotros, y sobre todo me parece interesantísimo las fuerzas angelicales en los senderos, ¿eh?
Este es un tema que habría que investigar como más a fondo porque realmente yo no lo he visto nunca en otro libro de Cábala. Ya Y está hecho, lo vuelve, único que evidentemente no está publicado, pues yo ya lo tengo hecho, ya solamente es claro. conjuntarlo con lo de Rosa, pero eso ya está hecho y te va a encantar, te va a sorprender. Bueno, 700 años después, la cábala vuelve a Sefarad, nunca se fue de Ujú. aquí y tenía, así que somos almas que estamos dándole venganza a los inquisidores. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchísimas Gracias a la gracias. escuela.